Isabel aparcó su viejo Toyota en la entrada y apoyó un momento la frente en el volante. El día había sido una pesadilla. La reunión se había alargado 2 horas más de lo previsto. El director de la sucursal, Sebastián Ordóñez, había echado la bronca a todos los directores por algún detalle sin importancia del informe trimestral, y luego había tenido que lidiar con un cliente que le había exigido una indemnización por una supuesta avería en Internet. Al final, salió de la oficina a las 8:30, aunque se suponía que la jornada laboral terminaba a las 6. Mientras subía las escaleras hasta el tercer piso, Isabel sacó las llaves y calculó mentalmente qué podía preparar rápidamente para cenar. Quedaba pollo y verdura en la nevera, se podía hacer algo sencillo. Abrió la puerta y entró en el piso. Rodrigo estaba sentado en el sofá frente al televisor, cambiando de canal. Levantó la vista cuando ella entró y su rostro adoptó una expresión contrariada. ¿Dónde has estado tanto tiempo?, preguntó en lugar de saludar. Tuve una larga reunión y luego un problema con un cliente. Isabel se quitó los zapatos en la puerta y entró en la cocina, dejando el bolso sobre la mesa. Voy a preparar algo. Son casi las 8. Rodrigo se levantó del sofá y la siguió. Estoy todo el día de pie, llego a casa y no hay nada para comer. Isabel abrió la nevera y sacó una bolsa de pollo. Rodrigo, acabo de llegar, al menos déjame cambiarme. Otras esposas tienen tiempo para mantener la casa en orden y preparar la cena, continuó apoyándose en la jamba de la puerta. Siempre estás trabajando. Isabel no dijo nada. No quería discutir, y era inútil. Sacó una tabla de cortar y empezó a trocear verduras. Rodrigo se quedó un momento parado y volvió al salón, pero no encendió la televisión. Isabel percibió su disgusto incluso a través de la pared. Acababa de poner la sartén en el fuego cuando sonó el timbre. Rodrigo fue a abrir, y un segundo después Beatriz, su madre, entraba en el piso con un recipiente de plástico en las manos. «Rodriguito, hijo», besó a su hijo en la mejilla y entró en la cocina sin descalzarse siquiera. «Isabel, hola, he traído la tarta de calabaza que he hecho esta mañana». «Hola, Beatriz». Isabel se limpió las manos en una toalla y se volvió hacia su suegra. Beatriz dejó el recipiente sobre la mesa y recorrió la cocina con mirada crítica. Isabel se encogió mentalmente. Sabía lo que estaba a punto de empezar. «Ah, ¿y tienes...?» Su suegra hizo una mueca mientras miraba el fregadero lleno de platos sin lavar. «Isabel, cariño, ¿cuándo tienes tiempo para limpiar? Es un desastre». «Acabo de llegar del trabajo», dijo Isabel con voz firme, volviendo a los fogones. «Ahora estoy haciendo la cena. ¿A las 8 de la noche?» Beatriz sacudió las manos. Rodrigo debía de llevar todo el día con hambre. «Mamá, ya te lo he dicho», dijo Rodrigo desde el salón, e Isabel le oyó levantarse del sofá y caminar hacia ellos. Siempre trabajaba hasta tarde. Beatriz se acercó, echando un vistazo a la olla de la cocina. «¿Qué es eso? ¿Pollo y verduras? ¿Otra vez a dieta? Rodrigo necesita carne, carne de verdad, abundante. Trabaja, está cansado». «Yo también trabajo, Beatriz». Intentó Isabel mantener la calma, aunque sus entrañas empezaban a hervir. «Y estoy igual de cansada». «Sí, claro que lo estás», hizo una mueca su suegra. «Solo que tú te sientas en el despacho y mi hijo está todo el día de pie, hablando con la gente. Es diferente». Isabel removió el pollo en la sartén y no dijo nada. Era inútil discutir. Beatriz nunca había aceptado que el trabajo de oficina pudiera ser duro. Para ella solo había una opción. Una mujer debía quedarse en casa, cocinar, limpiar y esperar al marido en el trabajo. Que los tiempos habían cambiado y que el presupuesto familiar reventaría sin el sueldo de Isabel, su suegra prefería no notarlo. Rodrigo entró en la cocina y se colocó junto a su madre. «Mamá tiene razón, Isa. Mira a tu alrededor, está todo hecho un desastre. Sé que estás trabajando, pero no puedes dejar que la casa se eche a perder así. Rodrigo, llevo todo el día en la oficina.
Isabel se volvió hacia su marido. Teníamos una reunión importante, luego clientes, informes. No puedo estar aquí y allí al mismo tiempo. Otras mujeres se las arreglan de alguna manera, intervino de nuevo Beatriz. Mi vecina Estella, por ejemplo, tiene 3 hijos, trabaja en la tienda hasta las 6 y, sin embargo, su casa está siempre ordenada, su marido alimentado y sus hijos bien atendidos. Yo no tengo hijos, dijo Isabel secamente. Exacto, exclamó Beatriz, como si Isabel se hubiera sorprendido a sí misma en el acto. Solo tienes un marido y ni siquiera sabes cuidarlo como es debido. Isabel respiró hondo y contó hasta 5. Se volvió hacia la cocina, apagó el fuego bajo la sartén. Beatriz, estoy muy cansada. Gracias por la tarta, pero tengo que terminar de cenar. Ya estás otra vez hablándome así. Su suegra apretó los labios con resentimiento. Quiero decir que es lo mejor. Quiero que mi hijo tenga una familia normal. No terminó, pero elocuentemente rodeó la cocina. Isabel apretó los dientes. Había tantas cosas que quería decir, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Rodrigo siempre se ponía de parte de su madre. «Mamá, ¿te apetece un té?» Rodrigo debió de darse cuenta de que la tensión había llegado a su límite. «No, hijo, gracias. Tengo que irme». Beatriz volvió a besarle en la mejilla. «Prueba la tarta, la he hecho especialmente para ti. Y tú, Isabel, piensa en lo que te he dicho. La familia es lo más importante, y el trabajo puede esperar». Se fue, dejando tras de sí una ligera estela de perfume barato. Isabel se quedó junto a los fogones mirando el pollo y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No era resentimiento, sino cansancio e impotencia. Al menos podrías intentar comunicarte con ella normalmente. Rodrigo abrió la nevera y sacó una cerveza. «Me comunico con ella normalmente», contestó Isabel en voz baja. «No, tú siempre tan fría. Mamá lo intenta, se preocupa por nosotros, y tú la apartas». Isabel se volvió hacia su marido. Estaba de pie junto a la nevera, descorchando una botella, con el mismo disgusto escrito en la cara que el de Beatriz. El mismo entrecejo, los mismos labios apretados. «Rodrigo, he tenido un día muy duro. ¿Podemos no pelearnos?» «No estoy discutiendo», le dio un sorbo a su cerveza. «Solo digo las cosas como son. Pasas demasiado tiempo en el trabajo y en casa eres un desastre. Yo gano dinero». Isabel sintió que la voz empezaba a temblarle. «¿O te has olvidado?» «Lo haces», sonrió Rodrigo. «Tus peniques...» No terminó, pero Isabel comprendió. Era una vieja canción. Rodrigo ganaba un poco más que ella, no mucho, apenas un par de miles de pesos al mes, pero se consideraba el principal asalariado. Prefería no mencionar el hecho de que sin su sueldo no podrían alquilar este piso ni pagar el coche. «No quiero hablar de eso». Isabel se dio la vuelta y empezó a disponer el pollo en un plato. «Exacto, nunca quieres hablar». Rodrigo dejó la botella sobre la mesa con un sonoro estruendo. «Llego a casa y hace frío, está sucia, no hay nada para comer». Y en vez de admitir que no lo llevas bien, te pones a la defensiva. Isabel dejó en silencio su plato sobre la mesa, cogió el suyo y se fue a la habitación. Ahora no podía comer en la cocina con Rodrigo. Él gritó algo tras ella, pero ella no pudo entender qué era. Se sentó en la cama y se puso el plato en el regazo, pero no quería comer. Quería llorar, pero no había lágrimas. Solo un cansancio sordo y la sensación de estar atrapada en una especie de círculo vicioso. Media hora más tarde, cuando Rodrigo había ido al baño, Isabel sacó el teléfono y envió un mensaje a Lourdes. «¿Podemos llamar?» Su amiga contestó casi de inmediato. «Claro, llama». Isabel salió al balcón, cerró la puerta y marcó el número. «Hola», contestó Lourdes al primer tono. «¿Qué tal?» «No mucho». Isabel se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad. «Solo estoy cansada». «¿Otra vez Rodrigo?» Podía oír la simpatía en la voz de su amiga. «¿Y él y su madre?»
Beatriz volvió y me dio otro sermón sobre lo mala esposa que soy. Lourdes chasqueó la lengua. Esa mujer nunca sentaría la cabeza. Isabel, ¿cuánto más puedes aguantar? No lo sé. Isabel se frotó el puente de la nariz. Lourdes, ¿por qué no quedamos este fin de semana? ¿Tomamos un café en algún sitio y charlamos? Sí, claro. A mi amiga le hace mucha ilusión. ¿Te viene bien el sábado por la tarde? Conozco una cafetería nueva cerca del centro donde hacen una tarta de queso buenísima. Hagámoslo el sábado. Isabel sintió que la tensión cedía un poco. ¿A qué hora? ¿A las 2? Trato hecho. Hablaron un poco más de trabajo, de los planes de vacaciones de Lourdes, de conocidos comunes. La típica cháchara ligera que calmaba y distraía. Isabel, deliberadamente, no entró en detalles sobre esta noche. Lourdes lo entendía. Eran amigos desde la universidad y había visto cómo cambiaba el carácter de Rodrigo a lo largo de los años. Al principio había sido atento y cariñoso, pero luego, sobre todo después de la boda, se había ido pareciendo cada vez más a su madre, siempre insatisfecho, siempre quejándose. «Isa, aguanta», le dijo Lourdes antes de despedirse. «Y si necesitas algo, llámame cuando quieras, ¿vale?» «Gracias», sonrió Isabel, aunque su amiga no pudo verlo. «Nos vemos el sábado». Colgó el teléfono y se quedó un rato en el balcón, respirando el aire fresco del atardecer. En algún lugar del piso de abajo, los niños reían y jugaban en el patio. Se oía música en el piso de al lado. La vida continuaba, la vida corriente y sencilla de otras personas que quizá lo tenían más fácil que ella. Cuando Isabel volvió a la habitación, Rodrigo ya estaba tumbado en la cama, mirando el móvil. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Isabel se dirigió en silencio al cuarto de baño, se lavó la cara y se puso el pijama. Miró su reflejo en el espejo, ojos cansados, cara pálida, algunos mechones de pelos sueltos. Tenía 32 años y la sensación de que se estaba quedando sin energía. Volvió a la habitación y se tumbó en su lado de la cama. Rodrigo aún no había despegado los ojos del teléfono. Isabel se puso de lado, de espaldas a él, y cerró los ojos. Mañana volvería al trabajo, a las reuniones, a los informes, a los clientes, y por la noche volvería a aquella casa fría, al marido descontento y a la sensación de que nadie la quería. Pero al menos podrás ver a Lourdes el sábado. Al menos un par de horas en las que podrás relajarte, exhalar y sentirte una persona normal, no una perdedora perpetuamente culpable. El lunes empezó con Sebastián Ordóñez convocando a todos los directivos a una reunión no programada. De pie ante la pizarra de la sala de reuniones, dando golpecitos con un rotulador sobre la mesa, habló de la necesidad de optimizar los costes. Isabel se sentó en el rincón más alejado, anotando los puntos principales, aunque sus pensamientos estaban muy lejos. Después de un fin de semana pasado en un ambiente tenso en casa, el trabajo parecía casi una salvación. El encuentro del sábado con Lourdes la había animado un poco. Su amiga había escuchado sus quejas, le había aconsejado que no se tomara a pecho las salidas de tono de su suegra y le había insinuado que Rodrigo podría estar atravesando una crisis de los 40. Isabel quería creer esa explicación, pero algo en su interior le decía que era más profundo que eso. «Isabel, ¿me oyes?» La voz de Sebastián la devolvió a la realidad. Levantó la vista. El director la miraba ligeramente irritado. «Sí, claro, lo siento. Lo que quiero decir es que tienes hasta el final de la semana para cotejar todos los gastos de la sucursal correspondientes al tercer trimestre, un informe completo desglosado por partidas y contratistas. La oficina central ha solicitado un desglose. De acuerdo, lo haré», asintió Isabel. La reunión terminó cerca de la hora de comer. Isabel volvió a su mesa, abrió el archivo de gastos y se puso a estudiar las cifras. El trabajo era monótono, exigía atención, pero no era creativo, justo lo que necesitaba después de un fin de semana lleno de emociones. Revisó metódicamente línea por línea,
comprobando importes, nombres de contratistas y fechas de pago. Pasada la tercera hora del día, sus ojos empezaron a cansarse e Isabel decidió tomarse un descanso. Tomó una taza de café y caminó por el pasillo, estirando los hombros agarrotados. De vuelta a su escritorio, abrió la siguiente sección, cuotas de mantenimiento, y entonces algo le llamó la atención. Isabel frunció el ceño mirando la pantalla. Tech Service Pro había recibido un pago de 280,000 pesos en agosto por el mantenimiento de los equipos del servidor. Era una suma impresionante, pero esa no era la cuestión. Isabel recordó que el mantenimiento de los servidores corría a cargo de otra empresa con la que la sucursal tenía un contrato a largo plazo. Abrió la carpeta de contratos y encontró el documento que buscaba. Exactamente. Sistemas y redes. Un contrato de 3 años del año pasado. Entonces, ¿quién era Tech Service Pro? Isabel volvió a la tabla de gastos y la recorrió con la mirada. Tech Service Profi aparecía 2 veces más. En julio, 150,000. En septiembre, 320,000. Más de 750,000 pesos por trimestre para una empresa de la que Isabel nunca había oído hablar. Abrió el navegador y tecleó el nombre en el cuadro de búsqueda. Había pocos resultados, alguna información general en portales de empresas, una dirección registrada, un número de teléfono. Ninguna página web, ninguna reseña, nada que indicara actividad real. Isabel anotó la dirección en un papel y siguió buscando. Cuanto más escarbaba en la documentación, más rarezas encontraba. Consulting Plus, 400,000 pesos por servicios de consultoría de marketing. Isabel sabía que el departamento de marketing de la sucursal estaba formado por 3 personas y que no utilizaban consultores externos. Kit de oficina, pagos regulares por material de oficina, pero las cantidades estaban infladas. Una simple compra de bolígrafos y papel no podía costar 120,000 al mes. Al final del día, Isabel tenía 7 empresas sospechosas anotadas en su cuaderno. Los pagos totales del trimestre superaban los 2 millones de pesos. Se reclinó en la silla y se frotó las sienes. Podía tratarse de un simple error de documentación, pero su intuición le decía lo contrario. Al día siguiente, Isabel se puso a trabajar temprano. Necesitaba acceder al archivo de contratos que se guardaba en una sala aparte en la planta baja. La secretaria aún no había llegado, así que Isabel utilizó su llave de la empresa para abrir el archivo. Las carpetas estaban clasificadas por año y tipo de documento. Encontró la sección con los contratos del año en curso y empezó a examinarlos metódicamente. Tech Service Pro era el contrato, con fecha de junio. Isabel lo sacó y recorrió el texto con la mirada. Todo parecía normal. El objeto del contrato, las condiciones, los plazos de pago. La firma de la empresa era ilegible. El sello estaba allí. La firma de la sucursal era de Sebastián Ordóñez. Isabel fotografió algunas páginas en su teléfono y volvió a guardar el contrato. Hizo lo mismo con los documentos Consulting Plus y Office Kit. Los 3 contratos tenían algo en común. Habían sido firmados personalmente por el director de la sucursal, aunque normalmente estos documentos se firmaban a través del departamento de compras y requerían varias aprobaciones. Isabel volvió a su despacho y empezó a comprobar las facturas. Todos los documentos de pago estaban correctos, sellados y firmados. Pero cuando intentó encontrar los certificados de trabajos realizados, resultó que o bien no existían, o bien eran muy formales, servicios de consultoría prestados, mantenimiento realizado, sin ningún detalle. A la hora de comer, Isabel tenía una imagen en la cabeza que no le gustaba nada. Sacó el móvil y le mandó un mensaje a Lourdes. «Hola, ¿podemos vernos esta noche? Necesito que me ayudes con un tema de trabajo». Su amiga le contestó 10 minutos después. «Claro, estoy libre después de las 6. ¿Dónde quedamos?» «Hagámoslo en mi casa. Rodrigo trabaja hoy hasta las 9». «Vale, estaré allí a las 7».
Isabel pasó el resto del día en tensa expectación. Siguió trabajando en el informe, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las discrepancias que había encontrado. Sebastián Ordóñez pasó varias veces por delante de su despacho, e Isabel sintió que se ponía tensa. El director era un hombre alto, de unos 45 años, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa atractiva y don de gentes. Tenía fama de buen gestor, y la sucursal, bajo su dirección, había obtenido resultados constantes. Nadie hubiera pensado que detrás de esta fachada pudiera haber un fraude. A menos, claro, que fuera un fraude y no sus fantasías paranoicas. Lourdes llegó a las 7 en punto con una bolsa de pasteles y un termo de café. Parecías tan seria por teléfono que pensé en dar marcha atrás. Dejó la bolsa sobre la mesa y abrazó a Isabel. ¿Qué ocurre? Isabel sacó su portátil, abrió los archivos de los informes y las fotos de los contratos. Mira esto. Estaba revisando los gastos de la sucursal y me encontré con unos pagos extraños. Lourdes acercó una silla y se sentó a su lado. Había sido contable durante más de 8 años y sabía leer documentos financieros como un libro abierto. Isabel le mostró una hoja de cálculo con empresas sospechosas, importes de pagos, contratos. Lourdes frunció el ceño mirando la pantalla. ¿Hay certificados de trabajos realizados? Formales, sin datos concretos. ¿Existen siquiera estas empresas? ¿Lo has comprobado? Superficialmente. Tienen registros, direcciones, pero no he encontrado páginas web ni actividad real. Lourdes cogió su teléfono y empezó a buscar en Internet. Al cabo de unos minutos, silbó. Isabel, mira. Tech Service Profi se registró hace 6 meses. La fundadora es Rosalía Montero. El domicilio social es un bloque de apartamentos en un barrio dormitorio. Mínimo capital social. Típica operación de un día. ¿Crees que es una empresa fantasma? Eso parece. Comprobemos las demás. Pasaron las 2 horas siguientes indagando en los registros públicos, cruzando datos. La imagen era cada vez más clara y cada vez más desagradable. Las 7 empresas en las que se había fijado Isabel habían sido registradas recientemente, tenían un capital autorizado mínimo y direcciones que, al comprobarlas, resultaron ser bloques de pisos u oficinas inexistentes. 3 de las empresas tenían como fundadora a la misma Rosalía Montero. Las otras tenían personas distintas, pero una búsqueda demostró que todas estaban vinculadas a través de participaciones cruzadas. Es una estafa. Lourdes se recostó en la silla. Es un esquema clásico de blanqueo de dinero a través de empresas fantasma. Alguien crea empresas fantasma, firma contratos con ellas, transfiere el dinero y luego lo cobra o lo transfiere a sus propias cuentas. ¿Crees que es Sebastián? Isabel sintió un escalofrío. ¿Quién si no? Dices que todos los contratos los firma él personalmente. Normalmente estas cosas pasan por una licitación por el departamento de compras, pero aquí lo hizo todo él mismo. ¿Por qué? Es el director, tiene un sueldo normal. Lourdes sonrió. Isa, eres una ingenua. La gente siempre quiere más. A lo mejor tiene deudas, a lo mejor tiene una amante cara, a lo mejor es un avaricioso. Hay todo tipo de motivos. Isabel se paseó por la habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. Si era verdad, si Sebastián estaba robando el dinero de la empresa, ¿qué debía hacer ahora? ¿Callarse? Pero eso sería un delito. ¿Denunciar? ¿Pero a quién? Y lo más importante, ¿tiene pruebas suficientes? Lourdes, ¿es suficiente para presentar un caso? Bueno, pensó, necesitamos más información. Tenemos que averiguar a dónde va a parar el dinero de estas empresas fantasma. Tenemos que encontrar la conexión entre Sebastián y los fundadores de las empresas. Tenemos que ver si realmente se prestó algún servicio o si es solo una farsa. ¿Cómo voy a hacer eso? No lo sé, pero si quieres resolver esto, tendrás que cavar más profundo. Y con mucho cuidado. Si Sebastián se da cuenta de que estás husmeando, podría despedirte. O algo peor. Isabel asintió. Comprendía el riesgo.
Sebastián Ordóñez era un hombre poderoso en la empresa, respetado por la dirección, con contactos. No podía enfrentarse a él sola. Lo pensaré, dijo finalmente. Gracias por ayudarme a investigar. Siempre, la abrazó Lourdes. Pero, Isa, ten cuidado, ¿vale? No te hagas la heroína. Cuando su amiga se marchó, Isabel se quedó sentada en su mesa durante un buen rato, mirando la pantalla del portátil. Los números se desdibujaban ante sus ojos, pero ya no podía verlos. Pensó qué hacer a continuación. Podía cerrar los ojos, terminar el informe tal como estaba y entregárselo a Sebastián, seguir trabajando, cobrar, agachar la cabeza, pero algo en su interior protestaba contra ello. Isabel siempre había sido una persona honrada, y la idea de convertirse en cómplice de un robo, aunque fuera pasivo, le resultaba insoportable. Rodrigo llegó a casa sobre las 10. Isabel ya estaba en la cama con un libro, aunque no había leído ni una línea. Fue al baño, luego salió en camiseta y pantalón corto y se tumbó en su lado de la cama. «¿Qué tal el día?», preguntó Isabel, más por educación que por verdadero interés. «Bien», murmuró Rodrigo mirando el móvil. Isabel lo miró. Estaba sentado, encorvado, tecleando algo rápidamente, con una leve sonrisa en los labios. Isabel notó que inclinaba ligeramente la pantalla cuando giró la cabeza en su dirección. «¿Con quién estás escribiendo?», le preguntó. «Con Javier», respondió Rodrigo sin levantar la vista. «Estamos hablando de fútbol». Isabel asintió y volvió a su libro, pero la idea le quedó grabada en la mente. Rodrigo rara vez sonreía así cuando enviaba mensajes a sus amigos. ¿Y por qué tapaba la pantalla? En los días siguientes empezó a notarlo cada vez más a menudo. Rodrigo no paraba de hablar por teléfono. Por la mañana, mientras desayunaba. Por la tarde, cuando se sentaban frente al televisor. Incluso por la noche, se despertaba con el sonido silencioso de las notificaciones y lo veía de espaldas a la pared, leyendo algo en la pantalla. Cuando ella entraba en la habitación, él minimizaba rápidamente la aplicación. Cuando ella le preguntaba algo, él respondía irritado que se trataba del trabajo o de los amigos. Isabel no quería ser paranoica. Ya tenía bastantes problemas con su trabajo, con la investigación que llevaba en silencio, pero las sospechas crecían. Rodrigo se volvió aún más distante que antes. Apenas hablaba con ella, no le preguntaba por sus asuntos, no compartía los suyos. Cuando ella intentaba entablar conversación, él le hacía un gesto con la mano o le respondía con una sola palabra. Una noche, cuando Rodrigo se había ido a duchar, dejando el teléfono en la mesilla de noche, Isabel sintió un impulso irrefrenable de comprobarlo. Sabía que estaba mal, que era una violación de la intimidad, pero no podía soportar más la incógnita. Llevó la mano hacia el teléfono, pero en ese momento se oyó el ruido del agua en el cuarto de baño. Rodrigo había terminado de lavarse. Isabel apartó la mano como si estuviera caliente. No, ahora no. No estaba preparada para lo que podría encontrarse. Las cosas siguieron como siempre en el trabajo. Isabel terminó su informe, pero antes de dárselo a Sebastián, se hizo una copia de todos los documentos sospechosos. Los guardó en un pendrive que llevaba en el bolso. Aún no sabía por qué, pero creía que podría serle útil. Sebastián aceptó el informe con gratitud. «Bien hecho, Isabel. Sabía que podía contar contigo». Ella asintió forzando una sonrisa. Era difícil mirarle a los ojos. Aquel hombre sonreía, estrechaba la mano, mientras probablemente llevaba años estafando a la empresa. El viernes, Isabel volvió a encontrarse con Lourdes. Esta vez se sentaron en un pequeño café no muy lejos de la oficina de Isabel. «Seguí investigando», dijo Isabel removiendo su café. «Encontré otras 3 empresas sospechosas. El mismo patrón. El total del año pasado es de casi 8 millones de pesos». Lourdes silbó. «Vaya, esto es grave. No sé qué hacer ahora. Parece que hay muchas pruebas, pero todo es circunstancial. No puedo probar que el dinero fuera a Sebastián».
¿Has intentado comprobar los fundadores de estas empresas? ¿Algún pariente o conocido suyo? Lo intenté, pero son solo nombres, ni fotos ni información adicional. Lourdes se lo pensó. Escucha, ¿tienes acceso a la correspondencia interna, los correos electrónicos de Sebastián? No, claro que no. Es una lástima. Allí podría haber habido correspondencia con esas empresas. Isabel negó con la cabeza. No voy a piratear el correo electrónico del jefe. Eso es un delito. No lo estoy sugiriendo. Solo pienso en voz alta. Se quedaron un momento en silencio, terminándose el café. «Sabes», dijo finalmente Lourdes, «quizá deberías contactar directamente con la central, de forma anónima, por ejemplo, o con los auditores internos. Anónimo no va a ser. ¿Quién sino alguien que trabajó en el informe podría haber encontrado esas discrepancias? Sebastián sabría que fui yo. No anónimamente, entonces, oficialmente. Escribe un informe, adjunta pruebas, y perderé mi trabajo al día siguiente», sonrió Isabel con amargura. «Sebastián encontrará una razón para despedirme, o la dirección se pondrá de su parte. Isa, si tienes miedo de actuar, ¿por qué empezaste esta investigación?». La pregunta fue dura pero justa. Isabel permaneció en silencio, mirando por la ventana. Al otro lado de la ventana la gente seguía a lo suyo, y ninguno de ellos sabía qué tormenta se estaba desatando en su cabeza. «No lo sé», admitió. «Solo quería averiguarlo. Y ahora no sé qué hacer». Lourdes le puso una mano en el hombro. «Date tiempo, piénsatelo. Sopesa los pros y los contras. Y luego decide. Pero recuerda que si no dices nada, seguirá robando. Y puede que eso acabe provocando el cierre de la sucursal y el despido de todos los empleados». Isabel asintió. Se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Había que tomar una decisión. Y pronto. Isabel pasó la noche en vela sopesando los pros y los contras. Por la mañana, la decisión estaba tomada. No podía quedarse callada. Habían robado demasiado dinero. Demasiada gente podía salir perjudicada si la sucursal cerraba por agujeros financieros. Estaba asustada, le temblaban las manos al reunir todo el material en una carpeta, pero el miedo retrocedió ante la sensación de acierto de lo que estaba a punto de hacer. El lunes por la mañana, Isabel llegó al trabajo una hora antes de lo habitual. Imprimió todos los documentos que había reunido, tablas con pagos sospechosos, fotografías de contratos, extractos de registros mercantiles, los resultados de la comprobación de los fundadores de empresas ficticias. Lo archivó todo con esmero y numeró las páginas. Escribí una carta de presentación en la que exponía la esencia del problema de la forma más seca y documental posible, sin emociones ni especulaciones, solo los hechos. Encontró la dirección de correo electrónico del Departamento de Auditoría Interna de la sede central en el portal corporativo. Escribió una carta y adjuntó los documentos escaneados. La releyó 3 veces, corrigió un par de palabras. Su dedo se posó sobre el botón «Baruzo». El último momento para cambiar de opinión. Isabel respiró hondo y pulsó. La carta había desaparecido. Se recostó en la silla y sintió una oleada de alivio y pánico recorrerle el cuerpo. Ya estaba. El camino de vuelta estaba cortado. Ahora solo quedaba esperar. Durante los 2 primeros días no ocurrió nada. Isabel trabajó como de costumbre, reuniéndose con clientes, preparando informes. Sebastián Ordóñez se mostró sorprendentemente amable, incluso entró en su despacho y le dio las gracias por su buen trabajo en el informe trimestral. Isabel apenas pudo esbozar una sonrisa, se sentía como una traidora, aunque no era a él a quien traicionaba, sino a su robo. El miércoles la llamaron por teléfono, era de la central, de auditoría interna. Una voz de mujer, comercial e incolora, le pidió que confirmara que era ella quien había enviado la carta con el material sobre irregularidades financieras. «Sí, soy yo», intentó hablar Isabel con calma, aunque el corazón se le aceleraba. «Gracias por la información, lo comprobaremos. Mientras tanto, por favor, no le diga a nadie que se ha puesto en contacto con nosotros.
Es importante para la investigación. De acuerdo, lo entiendo. Nos pondremos en contacto con usted cuando necesitemos más información. Así terminó la conversación. Isabel colgó el teléfono y volvió al trabajo, pero no podía concentrarse. No dejaba de mirar a la puerta del despacho de Sebastián, preguntándose si sabría algo. Pero el director seguía a lo suyo como de costumbre, manteniendo reuniones, hablando con clientes, firmando documentos. La semana transcurrió con lánguida expectación. En casa, el ambiente era cada vez más frío. Rodrigo apenas hablaba con ella, siempre al teléfono. Beatriz vino 2 veces, y las 2 veces montó otra escena, acusando a Isabel de fregar los platos o de no planchar las camisas de su hijo. Isabel lo soportaba en silencio porque tenía la cabeza ocupada en otra cosa. El viernes, cuando Isabel estaba clasificando su correo, recibió una carta marcada como Bambo del director de Recursos Humanos de la sede central. Le pedía que acudiera el lunes a las 10 para hablar con ella. Isabel releyó la carta varias veces, intentando averiguar qué significaba. ¿Era buena o mala? ¿Le darían las gracias o la despedirían? Durante el fin de semana apenas encontró un lugar donde estar. Lourdes llegó el sábado y se sentaron en la cocina durante largo rato, discutiendo los posibles acontecimientos. «No te pongas nerviosa», le dijo su amiga. «Has hecho lo correcto, deberían apreciarlo. O pensarán que no me meto en lo que no me importa», dijo nerviosa, jugueteando con el borde de la servilleta. «Isa, has encontrado millones en robos. ¿Qué es ocuparme de mis asuntos? Le has ahorrado mucho dinero a la empresa». «Espero que tengas razón». El lunes por la mañana, Isabel se puso su mejor traje de negocios, bien peinada y maquillada. Rodrigo ni siquiera se dio cuenta de que iba a otro sitio que no era el trabajo. Se fue pronto, despidiéndose sin mirar siquiera en su dirección. El trayecto hasta la sede central duró casi 1 hora. El edificio era imponente, de cristal, con un gran vestíbulo y fuertes medidas de seguridad. Isabel se registró en recepción, obtuvo un pase temporal y subió a la 12ª planta, donde estaba el departamento de personal. La recibió una recepcionista, le ofreció un café y le pidió que esperara. Isabel se sentó en un mullido sillón, apretando su bolso en el regazo e intentando calmar su respiración. 10 minutos después, se abrió la puerta del despacho y salió un hombre de unos 50 años, canoso, con un traje estricto. «Isabel Vergara, pase por favor. Soy Mauricio Gálvez, director de Recursos Humanos». Entró en el despacho. Detrás del gran escritorio se sentaba otra mujer que se presentó como Patricia Rojas, jefa de auditoría interna. Isabel se sentó en la silla que le ofrecían, sintiéndose como una colegiala en un examen. «Gracias por venir». Mauricio cruzó las manos sobre la mesa. «Queremos comentar contigo la situación que has detectado en la sucursal. Patricia, por favor». La mujer abrió una carpeta con documentos. «Isabel, después de recibir tu carta, hicimos una inspección a fondo. Fuimos a la sucursal, confiscamos documentos y realizamos una auditoría financiera. Lo que descubriste se confirmó en su totalidad. Efectivamente, Sebastián Ordóñez había estado desviando sistemáticamente fondos de la empresa a través de sociedades pantalla. La cantidad total malversada en los 2 últimos años ascendía a unos 15 millones de pesos. Isabel se quedó sin aliento. Sabía que era mucho dinero, pero no tanto. Descubrimos que los fundadores de todas estas empresas eran testaferros, pero el verdadero beneficiario era Ordóñez. Utilizó un complejo esquema en el que estaban implicados su sobrino y un antiguo colega. Ahora el material se ha trasladado a las fuerzas de seguridad y se ha abierto una causa penal. ¿Ya habían despedido a Sebastián?, preguntó Isabel en voz baja. Sí. El viernes fue convocado a una reunión con la dirección de la corporación. Intentó negarlo todo, pero las pruebas eran irrefutables. Firmó una carta de dimisión por voluntad propia,
aunque por supuesto fue involuntaria. Se enfrentaba a una condena real si la investigación probaba todos los episodios de malversación. Isabel guardó silencio, digiriendo la información. Así que había ocurrido de verdad. Sebastián Ordóñez ya no era el director, y todo fue gracias a ella. Isabel, se inclinó Mauricio, queremos agradecerte tu vigilancia y honestidad. No todos los empleados habrían dado un paso así. Has demostrado profesionalidad y responsabilidad cívica. Solo hice lo que creí correcto, susurró. Y por eso queremos ofrecerte el puesto de directora de sucursal. Isabel levantó la vista, incrédula ante lo que oía. ¿Qué? Hemos estudiado detenidamente tu trabajo, continuó Mauricio. Llevas 6 años en la empresa, has demostrado resultados constantes, tienes excelentes opiniones de clientes y compañeros. Conoces la sucursal al dedillo, conoces a todos los empleados, todos los procesos, y has demostrado que podemos confiar en ti. El puesto de director de sucursal implica un sueldo de $65,000 al mes, más primas por el cumplimiento de los KPI. ¿Qué me dices? Isabel se quedó sentada, incapaz de pronunciar palabra. $65,000. Era 10 veces más de lo que ganaba ahora. Era dinero con el que nunca había soñado. No sé qué decir, dijo finalmente. Esto es tan repentino. Comprendemos que necesites tiempo para pensarlo, dijo Patricia suavemente. Pero nos gustaría indicarle que la sucursal necesita un director lo antes posible. Si estás de acuerdo, podríamos hacer los trámites esta semana. Sí, estoy de acuerdo. Escuchó Isabel su propia voz, como si viniera de fuera. Muchas gracias por tu confianza. Mauricio sonrió. Bien, entonces repasemos los detalles. La hora siguiente pasó como un borrón. Isabel firmó documentos, escuchó explicaciones sobre sus nuevas responsabilidades, hizo preguntas y obtuvo respuestas, pero todo parecía irreal. Cuando por fin salió del edificio de la sede central, el sol ya estaba alto. Isabel se detuvo en la escalera, sacó el teléfono y marcó el número de Lourdes. ¿Qué pasa? Su amiga contestó tras el primer pitido. Lourdes. Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me han nombrado directora de la sucursal. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, $65,000 al mes. Todavía no me lo creo. Isa, es increíble, gritó Lourdes al teléfono. Me alegro mucho por ti. Tenemos que celebrarlo. Esta noche, sin excusas. Vale, se rió Isabel entre lágrimas. Quedamos. Quedaron a las 8 de la tarde en un bonito restaurante del centro. Isabel subió al coche, pero no arrancó el motor de inmediato. Quería llamar a Rodrigo, darle la noticia, oír que se alegraba por ella. Pero algo se lo impedía. Su marido había estado tan frío últimamente que no estaba segura de si se alegraría. Probablemente encontraría alguna razón para estar disgustado, diciendo que ahora ella pasaría aún más tiempo en el trabajo, que se olvidaría por completo de casa. No, primero quería pensarlo por sí misma, estar a solas con la noticia, compartirla con Lourdes, que lo entendería y se alegraría. Y Rodrigo, bueno, podría decírselo mañana. La velada con Lourdes resultó maravillosa. Pidieron vino, buena comida, hablaron y rieron hasta tarde. Su amiga le preguntó por todos los detalles del encuentro, admiró la valentía de Isabel, hizo planes que ahora sería posible comprar con el nuevo sueldo. Te das cuenta de que ahora podrás alquilar un piso en condiciones, ¿verdad? Dijo Lourdes. No esa perrera en la que vives ahora. Uno más grande y luminoso, quizá incluso comprar uno con el tiempo. Sí, pero a Rodrigo no le haría ninguna gracia. Isabel dio un sorbo a su vino. Él está bien aquí. Vamos. Lourdes hizo un gesto con la mano. Cualquier hombre normal estaría encantado de que su mujer ganara tanto. ¿Y el suyo? No sé, Isa. Tú misma puedes ver cómo se comporta. Isabel no dijo ni una palabra. Yo sí. Claro que sí. Llegó a casa sobre las 11. El coche de Rodrigo estaba aparcado en el patio.
Isabel subió las escaleras y abrió la puerta. Las luces del piso estaban encendidas y el sonido de la televisión procedía del salón. Rodrigo estaba sentado en el sofá con una botella de cerveza. ¿Dónde has estado?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. He quedado con Lourdes. Isabel se quitó los zapatos y colgó la chaqueta. ¿Hasta las 11 de la noche? Sí, a las 11. Cenamos y hablamos. Me alegro por ti. Rodrigo dio un sorbo a su cerveza. Me quedaré en casa esperando. Isabel quería contarle lo del ascenso, pero cambió de idea. No estaba de humor, ni en el ambiente. Fue a la cocina, se sirvió agua y se la bebió. El vino y los acontecimientos del día aún le daban vueltas en la cabeza. La directora de la sucursal, ella, Isabel Vergara, directora de sucursal de una importante empresa de telecomunicaciones, parecía irreal. A la mañana siguiente, Isabel se levantó temprano, se preparó y salió de casa mientras Rodrigo aún dormía. Tenía que pasar por la sucursal, recoger sus cosas de su antiguo despacho e instalarse en el de la directora. Fue una sensación extraña entrar en la habitación donde Sebastián se había sentado hasta hacía una semana. El escritorio estaba vacío, las pertenencias personales guardadas. Isabel se sentó en la silla del director, mirando a su alrededor. Un gran despacho con ventanas panorámicas, con vistas a la ciudad. Este era ahora su lugar. Todo el día fue agitado. Familiarizarse con las nuevas responsabilidades, reuniones con los empleados, llamadas de la sede central. Todos la felicitaban, le deseaban éxito. Isabel sonreía, daba las gracias, pero en el fondo sentía un extraño vacío. Deseaba que hubiera alguien cercano que se alegrara de verdad por ella. Lourdes lo era, claro, pero Lourdes era una amiga. Y un marido. Su marido debería haber sido la primera persona a la que le contara semejante noticia. De camino a casa por la tarde, Isabel decidió parar en el supermercado para comprar algo de comida. Aparcó junto al coche de Rodrigo, que debía de haber llegado hacía poco. Isabel se bajó del coche y miró por la ventanilla. Y se quedó helada. En el asiento del copiloto había 2 horquillas de mujer, brillantes, rosas, con lentejuelas. Isabel nunca se había puesto una de esas. Jamás. Se quedó mirando las horquillas y sintió que la recorría un escalofrío. Quizá eran de otra persona. Quizá estaba llevando a alguien, a un colega, un amigo de su hermana. Pero Rodrigo no tenía hermana, y nunca llevaba en coche a compañeras de trabajo. Isabel abrió la puerta del coche. No estaba cerrada. Cogió una horquilla y la hizo girar entre sus manos. Bisutería barata, de la que usan las chicas jóvenes. Todavía había un envoltorio de chicle en el asiento, un pintalabios que no era de su tono, el leve aroma de un perfume desconocido. Le temblaban las manos. Isabel guardó la horquilla y cerró la puerta del coche. Fue al piso, subió las escaleras como una autómata. Rodrigo estaba en casa, sentado frente al televisor. Se dio la vuelta cuando ella entró. «Ah, estás aquí. ¿Viene la cena?» Isabel pasó silenciosamente junto a él hasta el dormitorio y cerró la puerta. Se sentó en la cama y se rodeó la cabeza con los brazos, así que no era solo su imaginación. Sus sospechas tenían fundamento. Rodrigo tenía a alguien. Permaneció así sentada durante 20 minutos tratando de calmarse, de ordenar sus pensamientos. Necesitaba pruebas. Tal vez había otra explicación. Tal vez estaba equivocada. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo se fue a duchar y dejó el teléfono en la mesilla de noche, Isabel no se contuvo. Cogió el teléfono y pasó el dedo por la pantalla. No había contraseña. Rodrigo pensaba que no tenía nada que ocultar, o simplemente pensó que ella no lo comprobaría. Isabel abrió el Messenger, recorrió con la mirada la lista de diálogos y encontró lo que buscaba, o lo que temía encontrar. Daniela era el nombre de la chica con la que mantenía correspondencia constantemente. Isabel abrió la correspondencia y sintió que todo se estremecía en su interior. «Te echo de menos, amor»,
¿Cuándo te veré? Esta noche no puedo. Mi mujer está en casa. ¿Mañana por la noche? De acuerdo. Compraré el vino que te gusta. Eres el mejor. Te quiero. Yo también te quiero. Isabel no leyó más. Era suficiente. Devolvió el teléfono con cuidado y salió del dormitorio. Caminó hasta la cocina. Se sirvió agua y bebió de un trago. Le temblaban tanto las manos que casi se le resbala el vaso. Rodrigo salió del baño, pasó junto a ella y se vistió. Me voy. Llegaré tarde esta noche. Estamos haciendo inventario. Sí, respondió Isabel sin vida. Ni siquiera la miró. Se marchó dando un portazo. Isabel se quedó de pie en medio de la cocina mirando al vacío. Así que este es el asunto. Tiene un nuevo trabajo, un nuevo puesto, un nuevo sueldo y un matrimonio que se desmorona. Un marido que la engaña y ni siquiera trata de ocultarlo. Es directora de una sucursal y la frialdad, las mentiras y la traición la esperan en casa. No hubo lágrimas, solo un extraño vacío interior y la constatación de que su vida ha cambiado irrevocablemente, y no solo en el buen sentido. Cuando Isabel se enteró de la traición de Rodrigo, algo en su interior se rompió, no bruscamente, no con dolor e histeria, sino en silencio, casi imperceptiblemente. En un instante se dio cuenta de que no quería hacer nada más. No quería escandalizarse, ni pedir explicaciones, ni llorar. Simplemente no le importaba. Siguió viviendo en el piso, cocinando, yendo a trabajar. Pero se comunicaba con Rodrigo solo lo necesario. Respuestas cortas a preguntas, a sentimientos, un mínimo de palabras. No fingía que todo iba bien, pero tampoco demostraba saber la verdad. Simplemente existía a su lado, como una vecina en un piso comunitario con la que tuviera que compartir espacio. Rodrigo se dio cuenta enseguida. No era tan tonto como para no percibir el cambio. Pero en lugar de preguntar qué le pasaba, se enfadó aún más. ¿Por qué estás tan triste?, preguntó cuando se cruzaron en la cocina. Estoy cansada, respondió Isabel con una sola palabra. Siempre estás cansada. Trabajo, trabajo. El hogar no te importa nada. Isabel permaneció en silencio, sin dejar de picar verduras o fregar los platos. No podía discutir. ¿Y por qué iba a hacerlo? Nada cambiaría de todos modos. El trabajo era el único lugar donde se sentía necesaria. El puesto de directora era más difícil de lo que había imaginado, pero Isabel se las arreglaba. Celebraba reuniones, tomaba decisiones, actuaba de enlace con los clientes y la sede central. Al principio, los empleados desconfiaban de ella. Después de todo, era de su propio equipo y de repente se convertía en la jefa, pero poco a poco se fueron acostumbrando. Isabel intentaba ser justa, no imponer su autoridad, escuchar las opiniones, y funcionó. Recibió su primer sueldo en su nuevo puesto 2 semanas después de su nombramiento, $65,000 en su cuenta. Isabel estaba sentada en su despacho mirando los números de la aplicación bancaria y no se lo podía creer. Nunca había visto tanto dinero en su vida. Podría comprarse un coche nuevo, podría alquilar un bonito piso. Se podían hacer muchas cosas en general, pero no había alegría, porque no había nadie con quien compartir esa alegría. Lourdes se alegraba por ella, claro, pero una amiga no era familia. E Isabel ya no tenía familia. Tenía un marido que la engañaba y que ni siquiera sabía de su ascenso porque ella no quería decírselo. En casa, el ambiente era cada vez más tenso. Rodrigo estaba más huraño que de costumbre, chasqueando todo, dando portazos. Isabel supuso que tenía problemas en el trabajo. Había hablado varias veces con alguien por teléfono, nervioso, pero no quiso dar detalles. A ella no le interesaba. Una tarde llegó a casa sobre las 7. Todo el día había estado lleno de reuniones y estaba terriblemente cansada. Solo quería darse una ducha y acostarse, pero en cuanto abrió la puerta, se dio cuenta de que la noche no iba a ser fácil. Rodrigo estaba sentado a la mesa, con una botella de cerveza abierta delante. Tenía la cara roja y la mirada sombría.
Isabel supo enseguida que no era su primera botella. «Hola», dijo ella con neutralidad quitándose los zapatos. «¿Dónde has estado?» Rodrigo no se levantó para recibirla. «En el trabajo. ¿Dónde si no? ¿Hasta las 7 de la noche? ¿Es ahí donde vives ahora?» Isabel fue a la cocina y puso su bolso sobre la mesa. «Tenía muchas cosas que hacer. Rodrigo, no empecemos». «¿Empezar qué?» Se levantó y caminó hacia ella. Olía a alcohol. «Solo pregunto por qué mi mujer está siempre en el trabajo y no puede llegar a casa». «Porque tengo trabajo», contestó Isabel con calma. «Le expliqué que yo tengo más responsabilidades. Más responsabilidades, menos tiempo». Rodrigo resopló. «¿Y qué si tienes más responsabilidades? Sigues cobrando un duro». Isabel permaneció en silencio. Tenía muchas ganas de decirle la verdad, decirle cuánto valía ahora su trabajo, pero algo se lo impedía. Tal vez el orgullo, tal vez no quería ver su reacción. Sonó el timbre. Rodrigo fue a abrir y un segundo después Beatriz entró en el piso con otro recipiente de comida. «Rodriguito, hijo», le dio un beso en la mejilla y entró en la cocina. «Isabel, hola, he traído estofado de ternera, sé cómo le gusta a Rodrigo». «Hola, Beatriz», asintió Isabel y se volvió hacia el fregadero, fingiendo estar ocupada. Su suegra dejó el recipiente sobre la mesa y, como de costumbre, empezó a examinar la cocina con ojo crítico. «Ah, y otra vez estaba todo desordenado». «Isabel, ¿cómo puede ser? Los platos están sucios, la cocina sin limpiar». «Acabo de llegar del trabajo», dijo Isabel sin volverse. «Así es, acabas de llegar a casa, las 7 de la noche, y mi hijo está todo el día trabajando y luego llega a casa tan...». No terminó, suspirando significativamente. Rodrigo volvió a sentarse a la mesa y dio un sorbo a su cerveza. «Mamá, tienes razón, estoy harto. Llego a casa, hace frío, está sucia, mi mujer no está. Y cuando vuelve a casa, se pasea como una extraña». Isabel se volvió hacia ellos. Beatriz estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, parecía triunfante. Rodrigo la miraba con la mandíbula apretada. «Rodrigo, no ando como una extraña, solo estoy cansada. Cansada del trabajo, cansada de...». No terminó. Quiso decir «de ti», pero se detuvo justo a tiempo. «¿Cansada de qué?» Rodrigo se levantó de la mesa. «¿De tener una casa normal y un marido? Otras mujeres serían felices en tu lugar. Entonces quizá deberías buscarte otra mujer». Salió de la boca de Isabel antes de que pudiera contenerse. Se hizo el silencio en la cocina. Beatriz jadeó y se llevó la mano a la boca. Rodrigo se puso pálido y luego rojo. «¿Qué has dicho?» «Lo que he dicho». Isabel sintió que algo se rompía en su interior. «Quizá deberías buscarte una mujer que se quede en casa, cocine, limpie y te espere en el trabajo. La esposa perfecta, que supongo que yo no puedo ser». «Isabel», Beatriz se indignó. «¿Cómo puedes decir eso?» «Fácilmente», Isabel miró a su suegra. «Digo la verdad. Estoy harta de oír todos los días lo mala que soy, lo descuidada que soy, lo desconsiderada que soy, el poco dinero que gano. No ganas lo suficiente». Rodrigo golpeó la mesa con el puño. «Tu mísero sueldo apenas cubre tus gastos. ¿Quién paga este piso? Y ya. ¿Quién ha comprado el coche? Y ya. Todo lo de aquí lo he puesto yo». Isabel sintió que le subía una oleada de ira por dentro, durante mucho tiempo no expresada, reprimida, escondida en lo más profundo. Pero ahora estaba estallando. «Rodrigo, estoy cansada. Estoy cansada de tu fingimiento, de que me humilles todo el tiempo». «¿Humillarte?», rió con rabia. «Estoy diciendo la verdad. No eres nada. Eres gerente en una oficina, ganas centavos, pero eres importante. Soy tu marido y exijo respeto». «Eres mi marido que me engaña con Daniela», gritó Isabel, y las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como piedras. Beatriz jadeó. Rodrigo se puso aún más pálido. «¿Qué estás? ¿Dónde?»
Lo sé, Rodrigo. Vi la correspondencia, vi las horquillas en tu coche, lo sé todo. Isabel, no es lo que piensas, se interrumpió. Es que... ¿Es solo qué? ¿Un error? ¿Una estupidez? Isabel rió amargamente. No me importa. Hace mucho tiempo que no me importa. Rodriguito. Beatriz se acercó a su hijo y le cogió la mano. ¿Es verdad? Mamá, ahora no. Él apartó la mano. Entonces es verdad. La suegra se volvió hacia Isabel. ¿Y qué? Tú eres la que ha vuelto loco a mi hijo. No le prestaste atención, no te importó. Claro que encontró consuelo en otra parte. Beatriz, vete. Isabel sintió que sus últimas fuerzas la abandonaban. Por favor, vete. No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. Su suegra se levantó de un salto. Soy madre y tengo derecho. No tienes derecho, gritó Isabel. Esta no es tu casa, no es tu vida. Vete de aquí. Beatriz cogió su bolso y corrió hacia la puerta. Rodrigo, vámonos. No nos quedaremos aquí donde nos insultan. Pero Rodrigo no se fue. Se quedó de pie en medio de la cocina, con los puños cerrados y la cara desencajada por la rabia. Así que ya está, siseó. ¿Ahora eres mejor que yo? ¿Crees que puedes enseñarme? No creo que sea mejor que tú, dijo Isabel con cansancio. Solo quiero que dejes de humillarme. ¡Humillarme!, rió histéricamente. ¿Quién demonios eres tú? Una mendiga que no podría haber hecho nada sin mí. Te he mantenido, te lo he dado todo. No me has dado más que dolor, dijo Isabel en voz baja. Rodrigo se acercó a ella. Tenía los ojos inyectados en sangre y respiraba agitadamente. Isabel retrocedió instintivamente, pero él la agarró del brazo. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que tu dinero significa algo? ¡Suéltame! Intentó Isabel apartar la mano, pero él la apretó con más fuerza. ¡No! ¿Me vas a hacer caso? ¿Crees que puedes ir y arruinarlo todo? ¿Toda nuestra vida? La arruinaste. Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me engañaste, me humillaste, me... Rodrigo le soltó la mano bruscamente y se dio la vuelta. Sobre la mesa estaba su taza de té frío. La cogió y, sin pensarlo, se dio la vuelta y salpicó a Isabel con su contenido. El líquido caliente le salpicó el brazo y el hombro. El dolor fue agudo, ardiente. Isabel gritó y retrocedió, llevándose la mano al pecho. ¡Fuera!, gritó Rodrigo. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera de mi vida! Isabel se levantó, agarrándose la mano quemada, y le miró fijamente. En la cara de su marido había rabia, odio. El hombre al que había amado ya no existía. Ante ella había un extraño, un hombre enfadado y enfermo. Se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Sacó su bolso y empezó a tirar cosas dentro: ropa, documentos, cosméticos, el cargador del teléfono. Le temblaban las manos, pero actuó con rapidez, metódicamente. Rodrigo se quedó en la puerta mirando, pero sin decir nada. Cuando la bolsa estuvo lista, Isabel cogió la chaqueta y el bolso y salió del piso sin mirar atrás. Bajó las escaleras y se metió en el coche. Solo entonces se permitió llorar. Las lágrimas fluyeron solas, sin parar, y ella se sentó al volante, abrazándose con su brazo sano, y lloró. Al cabo de unos minutos, sacó el teléfono, buscó el contacto del hotel más cercano y reservó una habitación. Luego marcó el número de Lourdes. «¿Isa?», su amiga contestó enseguida. «¿Qué te pasa?». «Lourdes». Isabel apenas podía hablar entre lágrimas. ¿Puedes venir a verme?» «¿Dónde estás?». «Voy de camino al Hotel Camino Real. Está en la calle Juárez. Ya voy para allá. Espera, en unos 20 minutos estoy ahí». Isabel arrancó el coche y se marchó. Le dolía el brazo, pero no tanto como el corazón. La vida que había construido durante 7 años había quedado atrás. El matrimonio en el que creía, el hombre al que amaba. Todo se derrumbó en una noche, aunque las grietas se habían ido acumulando durante mucho tiempo. En el hotel se registró, subió a su habitación.
pequeña, limpia, impersonal. Isabel se sentó en la cama, se quitó la chaqueta, se miró el brazo quemado. La piel estaba enrojecida, pero no demasiado. Fue al baño, metió la mano bajo el grifo de agua fría. Vio correr el agua y se preguntó qué pasaría después. Lourdes llegó media hora más tarde. Cuando entró en la habitación y vio a Isabel, la abrazó inmediatamente. Dios, ¿qué había hecho? Isabel se lo contó todo, lo de la pelea, lo de Beatriz, lo que había dicho sobre el sueldo y la aventura, cómo Rodrigo le había tirado té caliente y la había echado de casa. «Le mataré», siseó Lourdes. «Isa, eso es violencia. Tenemos que ir a la policía». «No», sacudió Isabel con la cabeza. «Solo quiero que esto se acabe. Quiero divorciarme y olvidar lo que ha pasado». Lourdes la miró durante un largo rato y luego asintió. «Muy bien. Entonces mañana iremos a un abogado. Nos divorciaremos y dejaremos que se atragante con sus reclamaciones». Estuvieron allí sentadas largo rato, hablando de todo y de nada. Lourdes había traído pomada para las quemaduras, así que trató el brazo de Isabel. Luego pidieron servicio de habitaciones, aunque ninguna de las dos quería comer. Cuando su amiga se fue, ya era más de medianoche. Isabel se tumbó en la cama desconocida y se quedó mirando el techo durante largo rato. Al otro lado de la ventana la ciudad era ruidosa, los coches circulaban hacia alguna parte, la gente reía, la vida seguía, y ella volvía a empezar. Con miedo, con dolor, pero de nuevo. Los primeros días después de salir de casa fueron los más duros. Isabel se despertaba en la habitación del hotel y no se daba cuenta inmediatamente de dónde estaba. Luego recuperaba la memoria y, con ella, una aguda sensación de pérdida. No tanto la pérdida del propio Rodrigo, ya que ella había perdido a ese hombre hacía mucho tiempo, quizá un año o incluso antes. Más bien, la pérdida de la ilusión de familia, de estabilidad, de algo que parecía seguro y permanente. Pero la vida no se detuvo. El trabajo exigía dedicación plena e Isabel estaba inmersa en él. Le ayudaba a no pensar en cosas personales, no volver mentalmente a aquella horrible escena en la cocina, al té caliente en su piel, a los gritos de Rodrigo. Se levantó temprano, fue la primera en llegar a la oficina, la última en irse. Reuniones, informes, negociaciones con clientes, resolución de problemas de los empleados llenaban los días hasta los topes. Lourdes la ayudó a encontrar piso, una pequeña habitación en la cuarta planta de un barrio tranquilo, no lejos de la oficina, luminoso, limpio, mínimamente amueblado. Isabel lo alquiló por un año, dejó una fianza y se mudó 3 días después de aquella noche en el hotel. Solo se llevó lo que llevaba en el bolso. El resto de sus pertenencias seguían en su antiguo piso, pero aún no podía volver allí. La primera semana en el nuevo piso apenas durmió. Tumbada en una cama desconocida, miraba al techo y repasaba mentalmente todo lo ocurrido. A veces se enfadaba con Rodrigo, con su madre, con ella misma por haberlo soportado durante tanto tiempo. A veces había tristeza, tristeza por la primera vez que se conocieron, cuando él era diferente, atento y cariñoso, y a veces solo vacío, como si lo hubieran quemado todo por dentro. Lourdes venía todas las noches, traía comida, se sentaba a su lado, hablaba de pequeñas cosas para distraerle. A veces se quedaba callada, y eso también ayudaba. Un día trajo una botella de vino y, sentados en el suelo del piso nuevo, bebiendo en vasos de papel, todavía no había copas, hablaron del futuro. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lourdes miró a su amiga con seriedad. Comprarte algo con lo que siempre has soñado, pero que nunca te has atrevido a hacer. ¿Cómo qué? Isabel sonrió. ¿Unas vacaciones en las Maldivas? No. Algo que te recuerde que eres libre, que puedes tomar tus propias decisiones sin la opinión de tu marido o de su madre, que te lo mereces. Isabel se lo pensó. Siempre había habido algo con lo que había soñado, pero que consideraba frívolo. Un coche deportivo.
rojo, rápido, bonito, ni práctico ni económico, justo del tipo que a ella le gustaba. Los había visto en concesionarios, se había parado a mirarlos, pero siempre desechaba la idea. ¿Dónde querría uno de estos? Rodrigo dirá que es una estupidez y el sueldo no está bien. Pero ahora el sueldo era diferente, y Rodrigo no pudo decir otra cosa. Al día siguiente, sábado, Isabel fue al concesionario, solo para mirar, para probarse la idea. El asesor le enseñó varios modelos, le habló de especificaciones técnicas, pero Isabel escuchaba a medias. Le llamó la atención el deportivo rojo que había en un rincón de la sala, un coupé bajo de líneas agresivas y acabado lacado brillante. Es un modelo nuevo, lo acaban de entregar ayer. El asesor se fijó en su mirada. ¿Quieres verlo más de cerca? Isabel se acercó y pasó la mano por el capó. El metal era suave y frío bajo sus dedos. Se sentó dentro, los asientos de cuero, el moderno salpicadero, el olor a coche nuevo. Algo en su interior hizo clic. ¿Cuánto cuesta? El asesor le dijo el precio. Para la antigua Isabel era un dinero impensable. Para la actual es asequible. Me lo llevo. ¿Quiere probarlo? El consultor estaba un poco avergonzado por una decisión tan rápida. No, gracias. Ya me he decidido. La compra duró 2 horas. Isabel firmó los papeles y pagó el coche con una transferencia de su cuenta. Mientras conducía su nueva adquisición fuera del concesionario, su corazón latía de emoción. Era su coche, comprado con su dinero, ganado con su duro trabajo. Nadie podía decirle que era una estupidez o un error. Llamó a Lourdes. «¿Adivina lo que he hecho? ¿Comprar un coche?» La amiga se rió. «¿Cómo lo sabes?» «Porque ayer me miraste con esos ojos como si ya lo hubieras decidido». «¿Cuál?» «Un coupé rojo, deportivo, increíblemente hermoso». «Isa, estoy orgulloso de ti. ¿Vamos a dar una vuelta?» Condujeron todo el día. Isabel condujo por la ciudad, sintiéndose más ligera por dentro con cada kilómetro, como si se despojara de su vieja piel, de su vieja vida, de su viejo yo. No era solo un coche, era un símbolo de su independencia, de su nueva vida, de su derecho a la felicidad. El trabajo seguía consumiendo todo su tiempo. Isabel celebraba reuniones, analizaba los resultados de la sucursal, aplicaba nuevos procesos. Los empleados se estaban acostumbrando a ella, empezaban a tratarla no como a una colega asignada al azar, sino como a una verdadera directora. Sentía que lo estaba haciendo bien, que todo funcionaba. En la sede central le enviaron comentarios positivos y notaron la mejora de su rendimiento. Rodrigo llevaba casi 2 semanas sin ponerse en contacto con ella. Isabel no le escribió, no quería y no sabía qué decirle. Vivía en su nuevo piso, conducía su nuevo coche, trabajaba, quedaba con Lourdes por las tardes. Era como si su antigua vida no existiera. Pero una mañana, mientras tomaba café antes del trabajo, le llegó un mensaje de Rodrigo. «Tienes que recoger tus cosas. Y pide el divorcio. No quiero que esto se alargue». Isabel releyó el mensaje varias veces. Corto, seco, sin disculpas, sin intentos de hablar. Solo una exigencia, característico de él. Ella respondió, «De acuerdo, ¿cuándo te viene bien?» «El sábado por la tarde. Estaré en casa. Estaré allí a las 2». Ese fue el final de la correspondencia. Isabel terminó su café y se preparó para ir a trabajar. El corazón le latía más deprisa que de costumbre, pero no de miedo, sino de expectación. Había llegado el momento de cerrar definitivamente este capítulo. El viernes fue a ver al abogado que Lourdes le había recomendado. Un hombre mayor, de ojos amables y voz tranquila, escuchó su historia, le hizo algunas preguntas y preparó todos los documentos necesarios para el divorcio. Isabel los firmó y los guardó en una carpeta. «Si se niega a firmar, presentaremos una demanda unilateral», explicó el abogado. «Pero normalmente, en casos así, la gente está de acuerdo. Nadie quiere meterse en problemas».
Firmará, dijo Isabel. Él mismo quiere el divorcio. El sábado se levantó temprano, aunque su cita no era hasta las 2. Tardó mucho en decidir qué ponerse. Quería estar guapa, pero no ostentosa. Se decidió por un sencillo vestido negro y una chaqueta ligera. Me maquillé y me recogí el pelo en una coleta baja. Me miré en el espejo. Una mujer tranquila, serena, segura de sí misma. No la Isabel perseguida que había huido de casa hacía 15 días con una quemadura en el brazo. Lourdes me había mandado un mensaje esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Necesitas apoyo? Gracias, pero estaré bien, estaré bien. Mándame un mensaje si necesitas algo. Estoy en contacto. Isabel se subió a su coche rojo y condujo hasta su antigua casa. Por el camino pensó en cómo había cambiado la vida en esas 2 semanas. Piso nuevo, trabajo nuevo, coche nuevo. Era como si hubiera entrado en una realidad paralela donde todo era diferente, donde tenía voz y voto, derecho a tomar sus propias decisiones, derecho a ser ella misma. Aparcó en la entrada a las 2 en punto. Salió del coche, se ajustó el vestido y cogió la bolsa con la documentación. Respiró hondo. Ahora entraría en la que había sido su casa durante 7 años y la abandonaría para siempre. La puerta se abrió en cuanto llegó a su piso. Rodrigo estaba de pie en el portal, con sus pantalones de casa y su camiseta, sin afeitar y con la cara arrugada. Isabel le miró fijamente y no sintió nada. Ni rabia, ni lástima, solo vacío. «Pasa», murmuró él, y se hizo a un lado. Isabel entró. El piso olía a lino rancio y a algo agrio. Había una pila de platos sin lavar en la cocina y botellas de cerveza vacías sobre la mesa. A Rodrigo no debió importarle mucho el orden durante los 15 días. «He metido tus cosas en cajas», señaló el dormitorio con la cabeza. «Puedes comprobar que todo está en su sitio». «Gracias», contestó Isabel con neutralidad y entró en el dormitorio. Había 3 cajas de cartón pegadas a la pared. Abrió una. Ropa, zapatos, cosméticos. Todo estaba amontonado tal cual, sin ninguna pulcritud, pero no importaba. Isabel cerró la caja y volvió al salón. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia abajo. Luego se volvió bruscamente. «¿Es ese tu coche? ¿El rojo?» «Es mío». «¿De dónde has sacado el dinero para un coche así?» Entrecerró los ojos con desconfianza. Isabel dejó el bolso sobre la mesa y sacó una carpeta con documentos. «Me han ascendido a directora de sucursal. Mi sueldo es de $65,000 al mes». Rodrigo guardó silencio, digiriendo la información. Luego sacudió la cabeza. «¿Lo dices en serio? ¿De verdad ganas tanto?» «Así es». «¿Y cuándo ocurrió?» «Hace casi un mes. Antes de esa noche. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida?» Había resentimiento en su voz. Isabel lo miró largamente. «Rodrigo, ¿de verdad me lo preguntas? ¿Después de engañarme, de humillarme cada día, de decirme que no valía nada?» Él desvió la mirada. «Mira, Isa, quizá entonces exageré. Quizá podamos hablar de ello». «No», dijo Isabel con firmeza. «No podemos hablar de nada. He traído los papeles del divorcio. Solo tienes que firmarlos». Puso la carpeta sobre la mesa, la abrió y le enseñó dónde había que firmar. «Espera». Rodrigo se acercó. «No tengamos prisa. Llevamos muchos años juntos. Quizá deberíamos intentarlo de nuevo». «¿Intentar qué?» Isabel podía sentir la irritación hirviendo en su interior. «Me tiraste té caliente, Rodrigo. Me echaste de casa. Me engañaste con Daniela. ¿De qué hay que hablar?» Fue un error, se frotó la cara con las manos. «Con Daniela. No significó nada. Fue una estupidez. Significó mucho para mí». Isabel cogió un bolígrafo y se lo tendió. «Rodrigo, no quiero seguir con esta conversación. Firma los papeles y nos separaremos en paz». Él miró el bolígrafo y luego a ella. Algo brilló en sus ojos. Tal vez la comprensión de que ella ya no era una mujer a la que se pudiera persuadir o intimidar. Tal vez solo confusión. «¿De verdad te has comprado un coche con tu sueldo?»
Sí, ahora no es difícil. Rodrigo silbó. Vaya, y aquí estaba yo. Pensaba que estarías perdido sin mí. Bueno, como puedes ver, no lo estoy. Cogió el bolígrafo, miró los papeles. Isabel podía ver la lucha que se libraba en su cabeza, el orgullo contra el sentido común, el deseo de recuperarla contra la comprensión de que era imposible. Isa, sé que me he equivocado, sé que he sido un gilipollas, pero ¿no puedes darme otra oportunidad? Has tenido todas las oportunidades, Rodrigo, los 7 años de nuestro matrimonio. He soportado tus arrebatos, a tu madre, tu frialdad. Intenté ser una buena esposa, pero no fue suficiente. De todas formas encontraste a otra. Rompí con ella, dijo rápidamente. Justo después de esa noche, escribí que se había acabado. ¿Se supone que eso tiene que impresionarme? Isabel sacudió la cabeza con cansancio. Rodrigo, no te quiero. No sé cuándo desapareció exactamente, pero ahora te miro y no siento nada. Ni amor, ni rabia, solo vacío. Siento lo que pasó, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Se quedó en silencio, agarrando el bolígrafo. Luego se inclinó bruscamente sobre el escritorio y empezó a firmar los documentos, despatarrado, enfadado, garabateando en el papel. Toma, satisfecho, puede irse. Gracias. Isabel recogió los papeles, los dobló ordenadamente en una carpeta. Cojo mis cosas y me voy. Espera, ¿y el piso? Se dio cuenta Rodrigo. Es mi piso, yo lo alquilo. Ya lo sé. No tengo nada que reclamar. Puedes seguir viviendo aquí. ¿Dónde vas a vivir? Tengo un piso, uno bonito, cerca del trabajo. Rodrigo la miró y había algo parecido a la comprensión en su mirada. Se dio cuenta de que había perdido, de que ella no se había ido a ninguna parte, ni a lo desconocido, sino a una vida mejor, sin él. Así que estás bien, murmuró. Sí, estoy bien. Isabel entró en el dormitorio y cogió la primera caja. Rodrigo la observó en silencio mientras ella la sacaba por la puerta y bajaba las escaleras. Luego volvió a por la segunda. Cuando sacó la tercera, él seguía de pie junto a la ventana, mirando hacia abajo. Rodrigo, le llamó Isabel mientras cargaba la última caja en el maletero. Él miró por la ventana. Sé feliz, le dijo. Lo soy de verdad. Él no contestó. Solo se apartó de la ventanilla y desapareció en la parte trasera del piso. Isabel se puso al volante, cerró la puerta del coche. Miró la casa en la que había vivido 7 años, las ventanas tras las que permanecía su antigua vida. Todo lo que había sido importante, doloroso, significativo, era ahora pasado. Arrancó el motor y se marchó, sin mirar atrás. Delante estaba la ciudad, bañada por el sol de la tarde. A lo lejos estaba el trabajo que amaba. Por delante estaba el piso donde podía ser ella misma. Por delante, una vida que podría construir como quisiera. Isabel encendió la radio. Sonó una canción ligera y ella sonrió involuntariamente. Pisó el acelerador y el coche aceleró suavemente. La ciudad pasaba zumbando por las ventanillas, calles conocidas, caras desconocidas, y condujo hacia ella sin mirar atrás.